tal amigos de 6 a 9? Buenos días, ¿cómo están? Hemos invitado esta mañana para la entrevista política al congresista Juan Cheput. Él es flamante militante y dirigente del partido Contigo, pero en materia de bancada todavía es una bancada en gestación. Así ¿no? es, ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo está? Muy buenos días, Mario. ¿Cómo está esa situación de la bancada a propósito? Bueno, lo estamos tomando con calma por dos razones. La primera, que las personas que estamos convocando necesariamente tienen que tener un barniz ideológico similar al nuestro, es decir, coincidir con nosotros en las reformas que estamos planteando en materia de institucionalidad, dentro de lo cual nos interesa mucho la reforma de justicia, en la cual Gilbert Violeta tenía un protagonismo especial en la Comisión de Constitución. Por otro lado, en lo referente a la informalidad, la reforma laboral, y otros tópicos ya como la reforma política, ¿no? Es decir, la iniciativa la llevan ustedes tres, Salvador Eresi, Gilbert Violeta, el que habla. Tenemos conversaciones... ¿Alguien ya está definitivamente reclutado? No quisiera adelantarlo por una sencilla razón. En política, mientras no esté definitivamente reclutado, no hay que anunciarlo. Pero sin nombre. Sí estamos conversando con Pedro Lechea, con Jorge Castro. ¿Con Vieira no estarán conversando? No, con Roberto no, por una sencilla razón. Él, en su condición de expulsado de Peruanos por el Cambio, era una persona que no podía integrarse a ninguna bancada. Ahora, con la situación que está atravesando... Esa es la razón sencilla, la razón complicada es la que acaba de aparecer anoche. Así es. No, pero aún así era muy difícil que le levantaran la sanción en Peruanos por el Cambio. Con lo que ha acontecido ayer, yo creo que la situación de él es muy, pero muy complicada, muy crítica, ¿no? Entonces, Olachea, Castro... Jorge Castro, Marita Herrera... Rosas... Julio Rosas, que como sabemos viene haciendo una activa labor con Pedro Lechea, y también con Úrsula Letona en algún momento hemos conversado, entonces se podría... Pero ella misma creo que ha descartado esa posibilidad, ¿no? Claro, pero en política nada está descartado definitivamente hasta que no lo mencione de Todo manera es posible explícita. En la dimensión desconocida. Así es. Mientras existan conversaciones hay esperanza. Además, con Úrsula Letona, sin necesidad de ningún acuerdo, tenemos posiciones comunes, por ejemplo, en la Comisión de Trabajo. Cuando se trata de temas de seguridad social o de evitar populismo en el sector trabajo, tenemos posiciones comunes sin que de por medio haya ningún tipo de acuerdo, ¿no? Entonces, si a eso le agregamos la segunda circunstancia, que es que hasta la fecha no se recompone el cuadro de comisiones, pues preferimos apostar por la calma para que de esa manera se constituya una bancada que pueda tener un adecuado soporte programático. Pero por el momento ustedes tres han decidido votar de consumo, digamos, en el mismo sentido. Claro, lo que pasa es que sí tenemos claras coincidencias, una de las cuales, por ejemplo, es en el tema de la ley... Pero se reúnen entre los tres para resolver qué vamos a hacer, porque claro, pueden no tener el título de bancada y los atributos de las bancadas formalmente establecidas en el Congreso, pero pueden conducirse... Así es, aún más, nosotros estamos teniendo una relación permanente con el partido. La gran mayoría de nuestras decisiones son consecuencia de la discusión interna en el partido. Hemos decidido darle organicidad a Contigo y a partir de las reuniones que haya en la comisión política cuando se efectúen o en el comité ejecutivo, que son más sistemáticas, bueno, nosotros somos la expresión de eso, ¿no? Bueno, ¿y qué impresión tienen en el partido y en la semibancada que conforman de la designación de Salvador del Solar como nuevo presidente del Consejo de Ministros y de los cambios ministeriales en general? Bueno, en principio el cambio de César Villanueva era indispensable, ¿no? Ya era una persona que no necesariamente estaba generando en la opinión pública el impacto que se requiere para impulsar medidas que necesitan de un fuerte soporte político. Ahora, en el caso de Salvador del Solar, la verdad es que si analizamos en conjunto lo que él dice, lo que dicen los ministros, yo veo una serie de situaciones no contradictorias, ¿no? Pero no hay un hilo conductor en las declaraciones de todos ellos. Espero que ese desorden inicial se corrija en los próximos días, pues se requieren acciones concretas. Hasta ahora solamente hay frases genéricas, anuncios, marchas, y yo creo que el Perú no quiere un país activista, ¿no? De marchas a favor del agua 2 años y medio después, como la que hemos visto ayer, ni anuncios de que se van a hacer o impulsar reformas y no se dice en qué consisten las reformas. Yo creo que se requieren acciones más concretas. De allí que la presentación en el Congreso, desde mi punto de vista muy dilatada hasta la última semana, se convierte en un elemento fundamental para saber hacia dónde va el gobierno, ¿no? Y
Esta afirmación que hizo en varias de sus primeras entrevistas Salvador de Solá, en el sentido de que el cambio ministerial no obedecía en este caso a una crisis, ¿tiene visos de verosimilitud? Bueno, si no es una crisis, ¿qué es entonces? Por definición, la renuncia del presidente del Consejo de Ministros genera la crisis del gabinete. No, ya, pero en este caso lo que él está diciendo es no la crisis que se genera a partir de la renuncia, sino la crisis que genera, o sea, la relación causa-efecto entre crisis y renuncia sería distinta. Claro, que una vez que renuncia se considera eso una crisis, pero no había una crisis política antes que precipitase a su vez la renuncia. Bueno, crisis política no solamente se tiene que entender como sinónimo de escándalo, sino también como indiferencia de parte de la política hacia las decisiones de gobierno. Y en toda la clase política y en la ciudadanía lo que había ante cualquier manifestación gubernamental ya era indiferencia o incredulidad. El gobierno había perdido a tal punto que la única apuesta que hacía el presidente era por enfrentar permanentemente al Congreso. Y eso ya la gente no lo quiere. Por eso cuando ellos insisten en seguir hablando de la reforma política, que nadie sabe en qué consiste, o la reforma del sistema de justicia, que nadie sabe lo que piensa el gobierno, pues el ministro no habla del tema, pues simplemente de qué estamos hablando cuando las necesidades que existen hoy en la opinión pública tienen que ver con economía, con seguridad, con transporte, con reconstrucción, con sanidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso se ve reflejado en los 2 puntos de caída en la última encuesta del presidente Vizcarra, digamos, en un contexto en el que se podía esperar que el cambio de gabinete lo... Claro, mira, allí más que 2 puntos es que no ha cambiado la tendencia. Sí, claro. De allí que quienes no dicen... no es una caída dramática vista, digamos... Pero la tendencia continúa a la baja. Si uno acerca la cámara al objetivo... Entonces, se equivocan quienes dicen es un error estadístico o no hay que tomar en cuenta. Acá lo importante es que a diferencia, y esto lo ha dicho muy bien José Carlos Requena, a diferencia de otros cambios de ministros que representan un cambio en la curva de inmediato, pensemos en Beatriz Merino, en el mismo Javier Velázquez en su momento, Yehude Simons, hay un montón de personas que podríamos mencionar, acá no ha pasado nada, o sea, la tendencia continúa a la baja. Por lo tanto, eso significa que la ciudadanía lo que está esperando son medidas concretas, actitudes, más que anuncios. 2 años y medio después no se puede seguir con marchitas ni anuncios. Acá ya se necesitan acciones firmes y concretas para recuperar esa sintonía con la ciudadanía. ¿Y esto irradia al resto de cambios ministeriales? Porque hemos hablado fundamentalmente de la presidencia. Yo creo que hay mucha confusión. Mira, hace poco, por ejemplo, a raíz de la ley de promoción agraria, yo escuchaba en un medio de comunicación a la ministra Fabiola Muñoz decir que la ley de promoción agraria tiene que incorporar el componente forestal. ¿Qué tiene que ver lo forestal con la agroexportación? Cuando solo en materia de madurez del proyecto, un proyecto forestal puede significar 25 años y un proyecto de agroexportación 3 meses. Entonces, esa confusión que existe en el gabinete, ese desconocimiento de los sectores, ese apostar por personas que no necesariamente constituyen personajes estelares en su sector, sino simplemente personas que me son fieles, leales o no me contradicen, es una cuestión que va a pasar factura. ¿Por qué? Porque por otro lado, en el Congreso hay una serie de discusiones en materia laboral, con un populismo que nace del gobierno. Este tema de la ley Reja nace de Carlos Bros, o lo impulsa. Y luego se retrocede cuando él es uno de los principales impulsores, contradiciendo al propio ministro Carlos Oliva, de Economía. Entonces, si continúan esas contradicciones entre lo que se dice o se habla y lo que acontece en la relación con el Congreso, pues yo creo que esto sí va a tener una dimensión de decepción ante la opinión pública. Carlos Bros en concreto, ¿ha sido un acierto regresarlo al gabinete? Bueno, como dice Javier Piqué, espero que a la tercera vaya la vencida, ¿no? Porque en la anterior oportunidad, no sé si por falta de tiempo o por gestión, pero no satisfizo las expectativas. Eso hay que ser absolutamente claro. ¿Y en la primera yo creo que es un error haber sacado a alguien como Javier Piqué, una persona que estaba demostrando en el año de la lucha contra la corrupción gran honestidad, y sobre todo capacidad de gestión. De repente no era muy locuaz, pero sí muy efectivo, y bueno, el presidente tendrá que explicar en todo caso, o su premier, por qué lo sacaron, ¿no? Si él apuesta... Pero además, perdón, no, por eso lo que estabas diciendo, si él cree que política significa hacer anuncios, bueno, en mi caso
en lo que se refiere a Javier Piqué, era una persona que estaba cumpliendo eficazmente con su labor y sobre todo, y lo subrayo, era completamente honesto. Ahora, hay que recordar que Bruce sale del gabinete cuando llega Vizcarra. Vizcarra dice no vamos a repetir ningún ministro de los que están... Claro, esa es y termina una promesa, volviéndolo a colocar en el gabinete, claro. Lo cual puede ser o no un acierto, pero ciertamente es contradictorio con lo que hizo no bien llegar al lo poder, cual demuestra que las promesas del presidente no necesariamente son sostenibles en el tiempo. Por lo tanto, el no voy a postular puede convertirse en voy a postular. Si él primero dice no voy con ningún ministro del pasado hacia adelante y luego lo coloca, pues así como rompe una promesa puede romper otra. Entonces ya le quita credibilidad a sus Son cosas distintas, ¿no? Porque una tiene que ver con su proyección política. No, personal. Para mí en política no hay distinciones cuando se trata de ruptura de promesas. Y en ese sentido soy absolutamente claro. Él hizo marcó distancia. Fue una declaración, no fue una promesa en el caso de no voy a poner ministros. No, fue algo peor que una promesa, fue un anuncio ante el Congreso. Él le dijo al Congreso de la República, no voy a repetir ministros, y ahí se en el gabinete que iba a poner en el ese gabinete, momento. Bueno, y ahora vemos que cambia. Sí. En todo caso, vemos cómo para él es fácil cambiar de opinión y en todo caso tendrá su justificación, ¿no? Bien, a propósito de la interpelación al ministro de Justicia, ¿ustedes cómo votaron? Nosotros votamos en contra. En contra de la interpelación. Claro, porque nosotros creemos de que no es oportuna y sobre todo de que no tiene sentido porque sabotea, y lo mencioné de inmediato, sabotea el acuerdo con Odebrecht, desde el momento de que una cosa que se tiene que manejar con discreción y sin necesidad de mucho aspaviento político se va a convertir en público, en cuestionable, y eso puede significar un pretexto para que los abogados de Odebrecht den marcha atrás en el acuerdo, simplemente limiten sus posiciones, ¿no? Pero aquellos que dicen que es inconstitucional se equivocan. El control político se puede hacer en cualquier momento y no es necesario de ninguna manera que se dé primero el voto de confianza en el Congreso para que éste proceda, ¿no? O sea, ¿te parece inoportuno, inadecuado, pero no inconstitucional? Por supuesto, es completamente válido desde el punto de vista legal. Y el comentario del presidente de la República en el sentido de que a él le parece que tendría que haber sido mayor la reparación. También es inoportuno. Políticamente es inoportuno por una sencilla razón. Él es el jefe del Estado. Y como tal, cualquier palabra que él diga puede ser interpretada de manera caprichosa por aquellos poderes que creen o que quieren llevar agua para su molino. En este caso, un sector del Poder Judicial podría decir que hay interferencia, otro sector podría estar de acuerdo y los abogados o los involucrados podrían aprovechar esas palabras para decir, ya ven, el acuerdo está mal diseñado. Entonces, es preferible mantenerse al margen. Además, predispone el ánimo, digamos, de la gente o de una mayoría de la gente, de la ciudadanía, es el presidente de la República que se está pronunciando acerca de un asunto, por más que diga que es una posición. Es que el presidente lamentablemente personal. lo que busca es sintonizar con la opinión pública. Y cuando el presidente opta por sintonizar por la opinión pública, ve, ¿qué dice la primera página del Comercio o del Correo? ¿No? Es lo mismo voy a decir yo. Entonces, lo mismo digo yo, para sintonizar, entra en una corriente populista, en algunos casos contradictoria, en algunos casos le hace daño a su propio gobierno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sigue subsidiando con su participación, con su popularidad, la ineficiencia de sus ministros. Acá yo creo que el vocero del gobierno, constitucionalmente, es el premier. Y él debería asumir de manera creciente un rol más protagónico, en tanto el presidente se guarda para cosas mucho más puntuales, ¿no? Para evitar ese tipo de cosas, porque ayer ha sabido una caricatura donde él sale en medio de otras personas que están en contra del acuerdo. Una caricatura de Carlín. Quienes están a favor de la interpelación. Así es, y él también. Sale levantando la mano. Ese es el problema del populismo. Entre otros. Entre otros. Sí, el congresista Vieira, comentábamos hace un momento, está en el centro de un escándalo. No terminamos con el escándalo Lescano y surge el congresista Vieira. Digamos que de manera individual los congresistas están contribuyendo cada uno al desprestigio de la institución. En ese caso yo creo que es un problema compartido con el Ministerio de Producción. Y no se puede dejar de lado el rol del Ejecutivo en este aspecto, porque si Vieira ofrece o pide 20.000 es porque tiene un contacto. En el Ministerio de Producción es algo que tiene que detectar en este caso la Fiscalía, pero hay antecedentes. Por ejemplo, el propio presidente denunció a una red en el Ministerio de Economía que estaba brindando beneficios presupuestales a personas y que eso estaba en manos de la Fiscalía. Bueno, nadie sabe quiénes son esos funcionarios.
En el año de la lucha contra la corrupción, nadie sabe quiénes son los funcionarios que beneficiaban a alcaldes, a congresistas, brindándoles proyectos. Los mantienen en reserva. Yo me pregunto por qué. Si se sabe, las personas que están detrás de presidentes, de ministros, ¿por qué no se sabe quiénes están en el Ministerio de Economía brindando este tipo de facilidades? Igual, si Roberto Vieira dice, hay $20.000 para levantar una de esas, bueno, ¿quién es el funcionario de Produce? Entonces, esta es una cuestión en la cual aparece el Ejecutivo y se afecta el Ejecutivo y el congresista, en este caso Roberto Vieira, y afecta obviamente al Congreso, ¿no? Claro. Pero no es una cuestión que excluye a la otra. Definitivamente hay allí una red. No, tiene que investigarse si, digamos, tenía asidero la oferta que hacía Vieira, porque también podría estar blafiando. Ah, claro. Sí, págame 20.000 y yo te soluciono un problema y no te lo soluciono nunca. Claro, por eso mismo ¿No? es que tiene que actuar la Fiscalía, Claro. para que de esa manera determine el nivel de certeza o de exactitud de lo que dice u ofrece Vieira, ¿no? ¿Qué tiene que ocurrir con Vieira inmediatamente en el Congreso? Bueno, de inmediato la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, yo creo que el fiscal actuando de oficios que solicite el levantamiento de inmunidad y por otro lado, en paralelo, el Congreso proceda a su suspensión a través de la Comisión de Ética. Son cuestiones que se tienen que dar de hecho y a la brevedad posible. A la brevedad posible es, digamos, la Claro, formulación o sea, fundamental en este caso. El evento es de tal magnitud que exige prontitud de parte de esas dos comisiones. Muy bien, gracias a Juan Cheput por Gracias, esta David. entrevista. Ya nos vemos mañana aquí de 6 a 9. Buenos días. ¿Cuándo?